nombre es Hernán. Esto es una rápida crítica a un vídeo de Brigada Antifraude desmontando liberales. La primera cosa que quiero hablar es que Brigada Antifraude es un canal de YouTube que sigo muy interesante cuando habla sobre la leyenda negra, o sea, sobre ese concepto de que España era incapaz y por eso perdió y era una fuerza contraria a la evolución y por eso perdió ante potencias como Inglaterra en su, esta- en su estado de gran potencia mundial. En ese sentido es bastante interesante el análisis que hace, pero noto por el camino que está tomando en sus líneas económicas que él no entiende la verdadera razón del aparecimiento de la caída de España, la leyenda negra siendo apenas un efecto de esa caída. Bueno, volviendo al tema, exactamente lo que dije, lo que él coloca ese canal sobre liberalismo es una crítica mala y mal hecha. Es mal hecha porque 50% del tiempo está basada en ataques ad hominem. Dice que porque alguien está trabajando para el Estado no tendría derecho de criticarlo al Estado. Básicamente esa es la idea. Como usted dice que el Estado es malo si usted trabaja para el Estado. Y eso es un cuarto de las críticas. Hay más un cuarto, grosso modo, claro, que tiene a ver con posicionamientos de, usted trabaja o usted recibe fondos de grandes empresas y por eso lo dice así. Pasado ese punto tenemos el otro 50% de críticas, del cual mitad, unos 25%, son críticas a ser escuchadas, están erradas, pero están en un punto debatible porque tienen algún fondo de verdad en el punto de que efectivamente existe el problema, efectivamente hay algo en lo que están diciendo, pero no se dan cuenta que la solución estatal es la peor y no la mejor. Y hay un otro 25% que está plenamente errado, simplemente porque tienen una idea que está basada en el error de una capacidad mayor del Estado en relación a lo privado. Bueno, entonces vamos a discutir rápidamente las ideas. Primero, porque usted trabaja para el Estado, no quiere decir que no puede criticar el Estado. Eso ahí retira una parte del vídeo. Segundo, cuando se coloca que hay ejemplos como el de Tipito enojado en un explotafón queriendo explotar las personas y por eso yendo a lugares donde se explotan las personas, hay que entender que lo que se está diciendo es, imaginemos que usted estatista, usted colectivista estuviera cierto. Entonces yo tendría que admitir esto y por eso estoy haciendo un reducto de absurdo. Es como se prueba la prueba más simple del mundo. Simple, claro, si usted sabe un poquitito de matemática, hay mucha gente que no le gusta matemática con todo su derecho y no lo sabe y le parece complicado, pero cualquier persona que le gusta un poquitito de matemática va a decir efectivamente si raíz de 2 es irracional por una prueba de reducción absurdo. Esos casos que cuenta tanto de Gloria Álvarez como de Tipito Enojado están basados en reducción absurdo. Están basados en decir, digamos que yo estuviera errado y que las cosas fueran como el estatista dice. Bueno, nos quedan entonces todavía puntos para discutir. Por ejemplo, un punto que está correctísimo, que no hay que decir, pero es un punto ad hominem. Un economista que no sabe diferenciar la mediana de la moda. Está certísimo, tendría que saber diferenciar la mediana de la moda. Punto. Pero eso no dice que todo lo que él diga está mal. Como lo dije, no dice que usted tenga una mala idea de economía, que esté mal la idea de leyenda negra. Un ejemplo que cabal sobre la leyenda negra estar errada es que las partes más ricas de Estados Unidos son justamente las partes que antes eran españolas. ¿Por qué? Porque son los mejores terrenos que tenían, los espacios donde era más fácil desarrollarse, donde la economía podría crecer mejor, desde que estuviera hecha de una forma correcta y con baja intervención estatal. Y es exactamente ese punto como paréntesis sobre lo que usted no entiende de la leyenda negra.
Eh, la leyenda negra fue hecha como una reacción de un estado débil, el estado inglés, ante un estado fuerte, el estado español. Un, una aventura, un robo, digamos así, que fue, las naciones se roban. Las personas se roban, las naciones se roban, robaron, así, también puede ser utilizada después o mal, pero hubo una apropiación de riqueza no generada por él, lo mismo que hace el Estado cuando cobra un tributo. Y esa apropiación puede ser considerada debida por las personas que son etatistas y que creen que cobrar tributos es bueno, o indebida cuando es contraria a el deseo y el profit, o sea, el retorno que hay para la persona. O sea, cuando un ladrón te roba un celular y no lo puedes más usar, seguramente hay un robo. Cuando el Estado te cobra un tributo y hace con que todas las cosas queden más caras, pero te da, por ejemplo, una salud de mal estado, pero mala, pero gratuita, o sea, pagada anticipadamente por vos y hecha de la forma que otras personas decidieron hacer. El robo está mitigado y uno podría discutir si hay realmente robo. Es una discusión válida, ¿cierto? Yo estoy más del lado de que es un robo, pero hay personas que dirían que no es un robo de distribución. Podríamos discutir ahí. En verdad, discutir. Eh, Cuando habla de un problema de la leyenda negra, Brigada Antifraude se olvida que el gran problema es lo que dije, el pequeño Estado inglés se apoyaba en sus emprendedores, los Raleigh, que de donde salió toda esa liberación, con un robo consiguió pagar todo, con la parte del Estado de ese robo, consiguió pagar todo lo que había de deuda inglesa y dejarle dinero aparentemente hasta 1930, según eh, Robert Hillbrown en la historia del pensamiento económico. Bueno, eh, ¿qué pasó con la razón de la leyenda negra? Realmente fue creada para demonizar España, porque España tenía un estado muy fuerte y ese estado muy fuerte, ¿qué hizo? Mató sistemáticamente el emprendedorismo, cosa que en Inglaterra no se mató. Con esa idea, Brigada Antifraude se cree que el gran Estado español era lo que debía haber sobrevivido y no se da cuenta que si él se hubiera sobrevivido y ganado realmente. Cae un poco en la discusión que él está poniendo y que es parte de la discusión es válida, la creo errada, pero es válida la discusión de un cierto proteccionismo estatal para dar inicio a acciones. Pero realmente, por ejemplo, en Inglaterra, más que un proteccionismo estatal, hubo una acaparación menor de un Estado menos fuerte que no podía sacarle tanto al privado y que por eso tenía que negociar dándole al privado lo que el privado necesitara para poder repagarle. Pero digamos está en los 25% que es discutible. Otra cosa también es sobre el capital el capital que produce productos malos. Ese capital que produciría productos malos está claro que normalmente es algo simple que pone algunos errores de videojuegos que les cuento en su mayor parte son dados no por la programación, por la consola, la computadora y condiciones de ambientes como la temperatura que llevaron al desgaste más rápido de alguna pieza o una pieza dentro de los patrones de desgaste normal o conexiones de internet que no funcionaron, a veces estatales incluso, que no funcionaron por razones estatales y dieron un error en alguna línea y hacen con que alguna cosa se repita. No es tanto una cosa del fabricante, del programador y todo más, sino mucho más de condiciones inesperadas en el medio del camino. Pero si uno usara eso de ahí como ejemplo, un error en un programa, en un juego de EA Sport que no sale, uno podría decir de hospitales que no salen y de médicos estatales que dejan pacientes morir porque están sobre trabajados, porque se agarraron 5 o 6 empleos, porque nadie verifica si está
haciendo un único empleo. Y eso porque el Estado no lo verifica porque quiere mantenerlo ahí para que haya alguien. La idea, claro, es que muera menos, pero la idea, claro, en el juego es que la mayor parte de las personas no va a tener ese tipo de problema y en algo mucho menos serio que un hospital. Pero los hospitales públicos, en verdad, prepagos, con sus tributos, no son hospitales que sean mejores necesariamente. Claro, va a decir hay algunos hospitales específicos donde el gobierno puso mucho dinero. Interesantemente, hay algunos hospitales privados donde los privados pusieron mucho dinero y están muy bien también. Entonces, que haya algunos muy bien, otros muy bien, no los pone. Lo que sí realmente es que los usuarios, cuando tienen la posibilidad de elegir entre uno y otro, normalmente en locales donde hay hospitales públicos y privados, eligen los privados. ¿Por qué? Porque normalmente son mejores, son mejores. ¿Por qué? Porque están más atentos a la necesidad de las personas y no a la necesidad de los políticos. O sea, están atentos a la necesidad de un gran mercado y no de algunos pocos puntos de mercado. Claro, ahí se va a decir sobre Big Pharma y todo más. Es interesante que se hable sobre Big Pharma cuando todo el mundo se cayó de rodillas y pidió inventen una vacuna. Y en un año lo hicieron. Hay negociatas, sí. Mientras más gobiernos hay, más espacio para negociatas. Hay la posibilidad, como dice Semogul, de que un Leviatán encadenado sea interesante. Hay cosas como en el medioevo tener 10 tipos de eh, aduanas entre cada condado de Francia eran antiproductivas, entonces puede llegarse a un punto que se diga, bueno, un Estado como el de Francia o como la Unión Europea, un mejor, es más interesante que una división de feudos chiquitos. Sí, puede ser más lucrativo dentro de ciertos límites. Hay que entrar también con las pérdidas de lo que hay en el medio, pero probablemente en ese punto sí un cierto tamaño de Estado debería ser defensable como no es sensiblemente peor y para algunas personas es mejor en el sentido de que son estatistas y quieren que sea el Estado mayor y se creen que una persona es mala en la política privada y es buena en el Estado cuando no hay ninguna prueba de que una persona deje de ser una persona. Ese es un otro punto. Él se cree que estados son buenos y empresas son malas. Y hay otros que dicen que estados son malos y empresas son buenas. No existen estados ni empresas. Eso es una ficción generada por una idea estatista, por una idea colectivista. Lo que existe son personas que están alocadas en estados o en empresas. Entonces las personas son buenas o son malas y eso no me pueden decir que no es verdad. Hay personas buenas y personas malas. Y todo el mundo es un poco bueno, un poco malo si usted quiere seguir más esa desconstrucción de las personas. El resultado general es que cuando se coloca a criticar que no hay una necesidad de empresa y que el Estado lo hace mejor y que hay que hacer proteccionismo a las empresas, está todo basado en un concepto errado de lo que es la economía. Está basado en el concepto de equilibrio. El equilibrio, cómo lo conciben los clásicos y por ende, hablando de economistas, ¿está? Y por ende los marxistas, es una condición que vos podés conocer y que la tenés con base a los datos anteriores. El equilibrio es un poco como resolver todo por el sistema ptolomaico. No es que vos no puedas llegar a una solución, pero que es mucho más difícil de lo que la solución pensando que el Sol está en el centro del sistema solar y que no hay un centro en el universo. ¿Qué pasa con eso? Pasa que el equilibrio general que se cree en esos economistas genera una idea de que tenemos que forzar la economía a ser como nos parece el equilibrio general de acuerdo a los datos que tenemos. Y ese es el gran punto, el gran problema del Estado. El Estado dice, pero me dijeron que la economía era esta, entonces debía ser aquello. Mismo un Estado bien intencionado va a generar problemas. ¿Por qué? Yo lo ilustro con la idea de una escalera. Imaginemos una escalera y una bolitita aquí cayendo en la escalera. El Estado dice, una pelotita traída por la gravedad, por la ley de Newton, va a caer y va a llegar a este punto acá. Pero
si ella pega en una escalera, va a caer en un escalón y va a saltar para acá y cae en este otro punto. Y si hay más un otro escalón, se cae en el otro. Entonces, la pelotita puede parar en cualquier lugar de esta área. El Estado, creyendo que no hay escalera, dice que tiene que parar acá, pero para peorar, él dice que, como tiene que caer acá, yo voy a poner una pared y no voy a dejar nadie, un Elon Musk haciendo un Tesla, eh, energía renovable, no los voy a dejar existir. ¿Por qué? Porque mis ecuaciones decían que tenía que caer acá. Y ese, al final de mi video, es el gran problema. Usted se cree que hay un equilibrio y como hay un equilibrio, las personas tenderían a hacerlo de una forma y de otra. Lo que pasa es que el equilibrio es dinámico y depende de todo lo que pasó antes y lo que está pasando ahora y lo que va a pasar después en términos de expectativas para poder decirse lo que va a ser el resultado. Eso es lo que se llama un poco individuo, individualidad y libertad individual. Es por eso que tienden a llamarse libertarios, liberales, las personas que creen en que el Estado tiene que ser pequeño porque él no tiene, mismo que bien intencionado, cómo obtener un resultado que no está en sus manos a menos que impida cualquier evolución del Estado, cualquier evolución del ser humano. Esas son mis críticas, aguardo las respuestas suyas, muchísimas gracias por su atención y la de todos.